La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. Mauricio Gudiño Coronado, secretario de Movilidad. Bienvenido, ¿cómo estás, Mauricio? Muy bien, Pablo, buenos días a todo el auditorio. Esperemos que hayan amanecido con mucho ánimo el día de hoy. Oye, Mauricio, a ver, la vez pasada que estuviste por aquí ya como secretario, pues nos quedamos con las ganas de discutir pues muchos temas, sobre todo que nos proponía el auditorio de Zona 3, pero me parece primordial iniciar con una explicación de tu parte de este acuerdo firmado el pasado domingo entre el gobierno de Jalisco y los transportistas, pues digamos, entre muchas otras cosas, para congelar la tarifa del transporte público como se tenía, digamos, anteriormente a que lo autorizara la Comisión Tarifaria, creada misteriosamente por la anterior legislatura, digamos de manera express. Y bueno, sobre todo, compromisos muy importantes de mejora en el servicio por parte de los transportistas hacia los usuarios del transporte público. ¿Qué fue lo que se firmó, Mauricio, el domingo pasado? Bueno, primero comentarles un poquito el contexto que tiene que ver con el acuerdo. Desde el primer día, el señor gobernador Aristóteles Sandoval nos instruyó al secretario general de gobierno, licenciado Arturo Zamora, y a un servidor a iniciar un gran diálogo en el tema del transporte. El punto primordial es que sentíamos que se veía al transporte, a los transportistas, como el problema del mismo transporte. Y nosotros lo estamos viendo de una manera más positiva, que ellos pueden ser parte de la solución del transporte. En este sentido, hicimos un análisis en el cual hicimos un comparativo de hace algunos años con la actual fecha y nos dimos cuenta que lo que ha estado pasando es que muchas personas que usaban el transporte público han migrado al transporte privado. Es decir, se compran automóviles. Hace un poquito más de 15 años, la mitad de la gente se movía en transporte público y hoy la cuarta parte. Es decir, el crecimiento poblacional que ha tenido la zona metropolitana de Guadalajara no ha impactado en el crecimiento del transporte público. O sea, solo el 25% de la población se transporta por medios masivos. Sí, de transporte público, camiones, tren ligero, etcétera. 25% sí, de la población. A lo mejor un poquito menos del 25%. Entonces el tema es muy importante y muy relevante, porque lo que ha estado sucediendo, y han dado cuenta a todos los medios de comunicación y muchos estudios, que todos los días se incorporan muchísimos vehículos privados a las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, igual en algunas ciudades medias del estado de Jalisco. Este es un tema de verdad relevante, porque si se siguen incorporando esta cantidad de vehículos diarios, llegará un momento en que la ciudad será un estacionamiento. Totalmente. No cabrán los vehículos. Y en este sentido, empezamos a dialogar con todos los transportistas, con un diálogo abierto, franco. Me parece que empezamos a generar confianza. Decirles que había una gran desconfianza entre ellos mismos y entre ellos y las autoridades hacia ellos, y lo que reinaba era la desconfianza. Y un tema que me parecía y me llamaba mucho la atención, el área más importante de la Secretaría de Movilidad era el área jurídica. Es decir, estábamos preparados como para el pleito permanente. Los tribunales eran los actores principales en el tema de la movilidad, y todo se dirimía en los tribunales. Y las políticas públicas, me dan la impresión de que al estar dictadas desde el pleito entre unos y otros, pues me parece que no tenían un gran impacto. Empezamos a tener este gran diálogo hasta que logramos más o menos tener el esquema. El señor gobernador Aristóteles Sandoval hizo un gran cierre y un gran acuerdo con los transportistas. El tema principal, debo decirlo, no es la tarifa.
el tema principal es la reforma al modelo de transporte público. Es decir, el modelo como está actualmente no funciona. No funciona por muchas cosas. Pondría unos ejemplos para señalar tan solo parte del problema que tiene que ver con el antiguo modelo. A lo largo de los últimos años se fueron otorgando permisos de camiones en cualquier modalidad de rutas que ya estaban establecidas. Y había una cosa que llaman los técnicos sobreponer las rutas, que no significa más que por una misma avenida pasen varias rutas que son muy parecidas desde donde salen hasta donde llegan. Esta parte hace que las diferentes concesiones o concesionarios o a lo mejor, como para dejarlo un poquito, hacerlo más ejemplificativo, digamos, las empresas de los camiones, aunque no es así, se empezaban a rebasar para lograr el pasaje. Sí, es una competencia por a ver quién se lleva a las personas que están esperando el transporte, ¿no? Están jugando carreritas los camioneros todos los días, ¿no? Exactamente, es como cualquier otra empresa que están en la competencia. A lo mejor en algunas otras ramas de la economía no hace tanto daño porque al contrario, ¿no? Salen las ofertas de una tienda y la otra se pelea y dicen que esta es mejor que la otra, pero en el tema de un servicio público como es el transporte sí afecta. Sobre todo en las horas no pico, es decir, en las primeras horas del día, en las últimas horas del día, los camiones vemos que van muy llenos. Ahí no hay bronca, digamos. La bronca está a las horas que hay poco pasaje y es cuando se están generando las carreritas. Y digamos, en esta circunstancia como de guerra, o así lo pudiéramos llamar de alguna manera, pues nadie ganaba, todos estaban peleados, todos contra todos. Y de esta manera iniciamos este gran diálogo y firmamos un acuerdo que tiene que ver con 4 puntos. 4 puntos de manera muy clara. Primero es hacer una reforma legal, normativa, institucional, integral, modernizar el transporte, reordenar las rutas y incentivos gubernamentales para el programa de modernización del transporte. Y dejar muy claro que este último tema, y si quieren ahorita lo abordamos un poquito más, no significan subsidios. Ahorita lo vamos a abordar, el tema de los recursos de apoyo. Esta parte es importante, los incentivos, igual que cuando queremos que se instalen empresas importantes en Jalisco para generar empleos y se dan incentivos, es un poquito la misma mecánica, aunque adecuada al transporte público para que tengan incentivos para la modernización. Este es un tema importante. A ver, Mauricio, para cerrar el tema de la tarifa, los usuarios del transporte público pueden estar tranquilos de que cuando menos en los próximos meses, de aquí a que no se cumplan ciertas condiciones de mejora establecidas en este convenio firmado el domingo pasado, la tarifa se mantendrá exactamente igual. Esto es, en 6 pesos para la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, efectivamente. Me parece, y dejarlo con mucha claridad, porque en el tema del transporte hay mucha grilla. Para los que nos escuchan y no saben qué es la grilla, ¿dónde? Es aprovechar una circunstancia para salir en los medios de comunicación y decir yo estoy en favor de esto y yo estoy en contra del otro. El tema principal no es la grilla, el tema principal es la reforma al transporte público. Sin duda no existe ninguna posibilidad, ni financiera, ni técnica, ni operativa, para de un día a otro cambiar todo el transporte público de la zona metropolitana. Si ahorita Pablo Lemos, que es una persona muy inteligente, dijera, hoy les voy a regalar al gobierno del estado 3,000 millones de pesos para que cambien todos los camiones de Guadalajara, no habría manera ni siquiera para comprarlos. No hay en existencia. Tardaríamos muchos años en que las armadoras de camiones nos los pudieran entregar. Entonces, este es un proceso, y es un proceso que se va a hacer de manera paulatina, pero intensa. Es decir,
Si a la pregunta que me haces te contesto sí, en cuanto esté el tema, podrán hacer reportajes y digan, en la ruta no sé qué, miren los camiones y el servicio, cómo es posible. Y nosotros no queremos entrar en esa grilla. Nosotros lo que queremos entrar de manera de fondo es hacer una reforma, cambiar el modelo y poner la ruta para la mejora constante del transporte. Y aquí es importante señalar, si hoy o la nueva modernización que hicieron en una ruta que va del Salto a Guadalajara, digamos, para los que no conocen, el Salto es la misma ciudad. El Salto y Guadalajara están pegados, son la zona conurbada. Camiones nuevecitos de gas natural, contaminan 90% menos que Que esto era un asunto que se venía planeando desde hace mucho tiempo, no fue una cosa coyuntural del acuerdo del domingo, ¿no? Por lo mismo que tú dices, no hay camiones en existencia y se tiene el tiempo de pintarlos y adecuarlos en un periodo tan breve, ¿no? Entonces, en este sentido, salen estos camiones nuevos, padrísimos, con un servicio, pero si lo vemos en 6 años, a lo mejor estos camiones ya van a ser obsoletos, sí, ya van a estar viejos, etcétera. Entonces la modernización del transporte tiene que ser una tarea que se haga todos los días. Los camiones que hoy son nuevos, en algunos años serán viejos. La renovación y la modernización del transporte tiene que ser permanente. A ver, Mauricio, nada más para cerrar el tema de la tarifa del transporte público, ¿cuánto tiempo, cuando menos, podrá estar tranquilo el usuario de que no habrá aumento a la tarifa del transporte público? Porque estos acuerdos que deberán de cumplir los transportistas en beneficio de los usuarios, pues tardarán en algún tiempo en darse, ¿no? ¿Cuál es el cálculo que tiene la Secretaría de Movilidad? ¿2, 3, 4, 5, 6 meses? ¿Cuánto tiempo no se moverá la tarifa? No tenemos el cálculo. Yo creo que aquí lo importante era sacar la tarifa de la discusión. Es mucho más bonito hablar en los medios de comunicación, no de los medios de comunicación, sino de los actores políticos, del tema de la tarifa, ¿no? El punto es, y no me atrevería a decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, porque lo que diga será usado en nuestra contra. Si digo que 3 meses y nos tardamos 4, el secretario de Movilidad dijo que 3 meses y entonces platicarte, el tema es quitar la tarifa de la discusión, que es lo que estamos haciendo, y meternos a la reforma. Si nosotros lo vemos en el mediano y largo plazo, Pablo, y dijéramos, si en los últimos 15 años hubieran metido el tema de la reforma y la modernización del transporte, y vemos cuántas veces ha sido tema la tarifa en los últimos 15 años, pues ha sido muchísimas veces el tema de la tarifa, pero no se ha entrado en el tema de la modernización. La tarifa es un tema momentáneo, y el tema de la modernización, la reorganización de rutas, tener un transporte seguro, digno, amigable con el medio ambiente, es un tema permanente.